¿Qué tal, amigos? Arrancamos así con nuestra emisión de Sonora Power de este martes 26 de noviembre. Y bueno, seguramente todos ustedes saben que el día de ayer, lunes, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, sorprendió con este documento que publica a través de sus redes sociales, en donde de manera amenazante advierte a México, a Canadá, sus socios comerciales, que si no frenan la afluencia de aspirantes a emigrantes hacia ese país y si no frenan el tema del tráfico de fentanilo en particular, va a imponer de manera unilateral aranceles del 25% a sus principales socios comerciales y del 10% a China. El tema es interesante, es una amenaza flagrante, una fuerte afectación hacia México, evidentemente, y bueno, esto mereció una respuesta de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta jornada, justamente en donde dice Claudia Sheinbaum, bueno, que no se aceptará esto y que en todo caso pues, se daría pie a lo que pudiéramos interpretar como una guerra arancelaria, una guerra comercial. Bueno, escuchemos lo que dijo la presidenta de México a este respecto. Vamos con el detalle. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, durante la conferencia se le preguntó a Claudia Sheinbaum qué escenarios plantea esta situación. La presidenta manifestó que ella confía en que se llegue a un acuerdo. De hecho, el llamamiento de la presidenta de México es justamente a lograr primero establecer el diálogo, establecer una negociación y bueno, que al final de cuentas esto nos lleve a tomar un acuerdo claro. En la carta, bueno, como usted pudo apreciar, la presidenta Claudia Sheinbaum le detalla a Donald Trump cuáles son las políticas, cuál es la metodología que sigue nuestro país. Pero escuchemos este comentario que hace la presidenta al respecto de que ella tiene confianza y fe en que las cosas van a llegar a un punto de acuerdo. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar.
Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es decir, ¿qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos pues es complementarnos. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año, de una política integral para atender a personas migrantes, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y atenderlos previamente. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Están de los que llegan a la frontera, que son mucho menos, 75% menos de los que llegaban en diciembre del 2023, la mitad de ellos llegan por una cita con CBP. O sea, tienen cita con un mecanismo que se llama CBP One. Entonces, ellos mismos los están convocando a que lleguen a los Estados Unidos. Todas estas cifras son de Estados Unidos, son de CBP de Estados Unidos. Ahora, el fondo de la migración, como lo hemos dicho y compartimos la visión que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que tiene es que hay que atender las causas, que fue la posición que llevamos al G20. ¿Por qué no destinan un porcentaje de lo que destinan a las guerras para atender las causas profundas que llevan a la migración? Entonces, en torno a migración es eso, y además vamos a seguir trabajando y colaborando en ese y en otros temas de alto nivel con Estados Unidos. El fentanilo, además de que sabemos que los precursores de fentanilo no se producen aquí, sino que vienen de países asiáticos, y eso no se resuelve solamente con decir vienen de allá, sino con una colaboración integral para evitar el tráfico ilegal de fentanilo y sus precursores. Y México ha estado incautando drogas sintéticas desde hace tiempo y particularmente desde que llegamos, drogas sintéticas y cocaína y otras drogas también. Y estamos trabajando integralmente. Ahora, también hay que hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México. De todas las armas que se incautan a delincuentes en México, el 70% se produce en Estados Unidos. Entonces hay un tráfico ilegal de Estados Unidos a México de armas. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Pero si ponemos en el centro la coordinación, la colaboración para poder atender de manera profunda el fenómeno migratorio, el problema de la crisis humanitaria que tienen en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, pues entonces se va a atender de manera integral. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible y que sepan las y los mexicanos, todos, empresarios, empresarias, las empresas de Estados Unidos en México, los empresarios comunes, los empresarios de México que tienen inversiones en Estados Unidos. Todo esto genera empleo en Estados Unidos y genera una fortaleza económica para las dos naciones y también para Canadá. Entonces, que sepan que nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, desde Palacio Nacional, nosotros atentos a esta situación, que no es un tema inesperado. Evidentemente, Donald Trump ha dado
señales claras de que esa es su manera de sentar a la mesa de negociación a quienes él ve como sus, en este caso, pues sus contrapartes, sus adversarios. Confiemos evidentemente en que Claudia Sheinbaum lleve este punto a buen puerto, pero de que se han tensado las condiciones y el diálogo entre ambos países, de eso no debe cabernos duda. De hecho, desde ayer, lunes y hoy martes, bueno, nuestra moneda, el peso, ha estado bajo una fuerte tensión. Mire, nosotros vamos a ir a la pausa. Ahorita, después de la pausa, regresamos con más de esta emisión del Sonora Power. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Mire, a ver, estamos, para empezar, estamos en Love, en el 93.1 de FM, en YouTube y a través del canal Sonora Power. Yo soy su amigo Demián Duarte. A ver, estamos en medio de esta respuesta que ofrece Claudia Sheinbaum a Donald Trump. A mí el tono, la manera y sobre todo las consecuencias de las que habla la presidenta, pero sobre todo la idea de conciliar y ponernos de acuerdo, me parece muy razonable. Ahora, ¿de dónde sale todo este debate subrepticio? Entendíamos hasta ayer que las cosas marchaban bien, que incluso Donald Trump está invitando a su homóloga mexicana a su toma de posesión el próximo 20 de enero. A ver, ayer el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publica en redes sociales esta cartita que tengo por aquí, y en la que habla de lo siguiente. Como todos saben, dice, está en inglés la carta, como todos saben, miles de personas atraviesan desde México y Canadá trayendo crimen y drogas a niveles nunca vistos mejor. En este momento, dice, una caravana de migrantes vienen desde México compuesta por miles de personas y parece que es indetenible. Ellos quieren entrar a través de nuestra frontera abierta. De tal modo que el 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré los documentos necesarios para cargarles a México y a Canadá un arancel del 25% para todos los productos entrando a los Estados Unidos. Y dice Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Esta tarifa se mantendrá en efecto mientras las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país. Los dos, México y Canadá, tienen el absoluto poder y el derecho de resolver este problema, y nosotros demandamos que usen este poder antes de que otra cosa suceda para lograrlo. Es el momento para que ellos paguen un alto precio por lo que está ocurriendo. Eso es lo que dice Donald Trump. Bueno, hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de cualquier otra cosa, bueno, pues se refirió a esta amenaza y le responde publicando una carta, amplia carta, aquí la estamos viendo la carta, en donde le da respuesta a Donald Trump. Escuchemos lo que dijo Claudia Sheinbaum. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP,
los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es el contexto, ese es el sentido de la respuesta de nuestra presidenta a las amenazas de Donald Trump. A mí me gustó el contenido de la carta de Claudia Sheinbaum, creo que corresponde justamente a una respuesta razonable de parte de alguien que tiene
una posición bastante clara al respecto. Ahora, ¿cuál será la respuesta de Donald Trump? Vamos a esperar. Pero de buenas a primeras, ese es el contexto en el que se mueve toda esta historia que nos tiene en este momento pues en vilo. Incluso nuestra moneda, el peso, bueno, pues ha estado sufriendo las consecuencias. Mire, vamos a la pausa y le voy a guardar para el próximo segmento parte de la respuesta que ofrece Claudia Sheinbaum, porque dice, nosotros en todo caso pues también tenemos otros socios, otros intereses comerciales, tenemos un plan para sacar adelante a México. Bueno, es muy interesante ese contexto. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso con más y hoy, bueno, disculpen ustedes, la mayor parte de esta emisión la estamos dedicando a este asunto, pero mire, a ver, nosotros habitamos Sonora, un estado que por su ubicación geográfica tiene una franca y abierta dependencia de lo que ocurra en términos de la relación bilateral. Entonces, para nosotros este tema es de vital importancia, seguramente para todo el país. Nada más que, a ver, se me dificulta explicarle a un habitante de Campeche o de Oaxaca la importancia estratégica que tiene. En Sonora lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un estado enfocado a las exportaciones. Estalló, por ejemplo, un conflicto relacionado con la ganadería de Sonora por el tema sanitario. Imagínese qué pasaría si los productores de ganado, de carne bovina o de ganado vivo, no pudieran comercializar su producto en Estados Unidos. Es una ganadería diseñada justamente para exportar a los Estados Unidos. Imagínese usted qué pasaría si por alguna razón esta crisis desembocara en el cierre de la frontera, en la cancelación del tratado comercial llamado TEMEC, en que se fuera de Sonora la operación de Ford Motor Company, por ejemplo. No, que la boca se te haga chicharrón, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente la planta de Hermosillo, es una red de más de 50 proveedores que operan justamente en Sonora y que evidentemente nos plantearían una crisis. Hacemos votos porque lo que dice nuestra presidenta vaya en el sentido de lo correcto, que se logre un acuerdo con los Estados Unidos. En vía de mientras, mire usted, este es el contexto que pone Claudia Sheinbaum de cómo tiene que ser esta negociación. Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país y nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Los mexicanos que están del otro lado de la frontera son de los mejores trabajadores de la construcción, de los mejores trabajadores del campo, de los mejores trabajadores de servicios, de los mejores científicos y científicas que tiene Estados Unidos, que han producido una gran cantidad de patentes y es para presumirlo en todo el mundo. Entonces, la relación es de alto nivel, es de iguales y eso es lo que vamos a buscar con el presidente Trump. O sea, México tiene tratados con otros países. Fíjense, hay algo que es importante que se conozca, que es una carta también que el día de hoy le voy a enviar al presidente Trudeau. Por ejemplo, le planteo en la carta, porque también hay hay poca información y es importante que se conozca, fíjense. Fíjense, en 2023, entre otros muchos datos, ¿no? Las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron $1,600 millones, mostrando un crecimiento exponencial. En el caso de México es mucho menor, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de Estados Unidos y Canadá ha sido $33,357 millones en el sector automotriz en México.
La de China es solamente de 590 millones. O sea, temas que no se conocen y que por supuesto que tenemos relación con China, pero nosotros privilegiamos ahí donde hay tratado de libre comercio, pues es parte de lo que se ha desarrollado. Pero miren, otro tema importante. México emitió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto de 2023 un decreto para imponer aranceles de importación hasta 25% para apoyar el mercado interno y fortalecer los tratados de libre comercio del cual formamos parte. Y el 23 de abril de 2024, este mismo año, subió aranceles México entre el 5 y el 50% a productos manufacturados de acero y aluminio provenientes de China y de otros países que no cuentan con un tratado comercial con México. O sea, México ha estado trabajando de manera muy importante para fortalecer la relación comercial del tratado o con los países que tenemos tratado. Y nosotros además no solo miramos al norte, también miramos al sur y también al continente europeo, pero particularmente al sur con nuestros países hermanos. Entonces, por eso les digo que hay un plan México. Bueno, ese es el contexto de la carta, ese es el contexto de la comunicación. El día de mañana, ya anunciaba nuestra presidenta, va a estar ahí, bueno, pues por una parte Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que va a poner algunos puntos sobre las IES de cómo es la relación. También va a estar esta estructura que se ha creado de hombres y mujeres de negocios que buscan justamente hacer más fuerte la posición de México al respecto. Nosotros vamos a la pausa. A mis espaldas usted se encuentra esta carta firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo hago votos de veras porque este asunto acabe en una mesa de negociación y que haya buenos acuerdos, porque es mejor siempre, aunque sea un mal acuerdo, es mejor que un buen pleito, y las cosas no están para bollos en este momento, ni para México, ni para los Estados Unidos. Mire, me llegó un análisis hace rato que dice que de darse esta situación, el principal perdedor sería en primera instancia el mercado interno de Estados Unidos y la economía de este vecino país del norte. ¿Por qué? Porque se estallaría una crisis que para empezar detonaría una fuerte inflación, número uno, y terminaría en una recesión. Se habla de que la economía de Estados Unidos podría caer 3 puntos en el primer año y que esto escalaría hasta tener una caída de 7 puntos. Yo creo que Donald Trump no quiere algo similar, nosotros tampoco, Esa es la realidad. En fin, vamos a esa pausa. Les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de X, @demiandú, con el hashtag Sonora Power, que también me pueden seguir y observar todos estos detalles a través del portal www.sonorapower.com. Vamos a esa pausa y volvemos. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Hoy es, como ustedes saben, día martes. Los martes son para casarse y embarcarse. Y hoy toca justamente nuestra columna, el análisis de Sonora Power en SDP Noticias. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, de este asunto que muchos consideran inusitado, de lo que ocurrió con las inscripciones para renovar las posiciones de jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial de la Federación. Evidentemente la apuesta era que el proceso no llamara la atención de quienes buscan estas posiciones y que en un momento dado pues el proceso se declarara nulo, desierto, que dijeran para atrás los fielders porque a la gente no le interesa. Bueno, ¿cuál sería la sorpresa que se llevaron cuando solamente en la mesa de registro del Poder Ejecutivo fueron 18,447 las personas que se inscribieron? Pero mire, en el Poder Legislativo el fenómeno fue muy similar.
11.904 aspirantes se registraron ante el Senado de la República y otros 14.979 lo hicieron por correo electrónico. Evidentemente todo esto está en proceso de revisión. Los comités de evaluación, tanto el del Poder Ejecutivo como el del Poder Legislativo, tienen hasta el 14 de diciembre para sacarlo. Y mire, es curioso porque en el Poder Judicial tenían esta misma oportunidad, de hecho eran obligados a abrir este proceso de registro, pero en el Poder Judicial se declararon una especie de huelga de brazos caídos. La gente no se quiso ir a registrar con ellos, el Poder Judicial no le dio propaganda, válgame pues, a esta cuestión de registrarse. Y si no completaban al menos 5.100 aspirantes, bueno, pues la posibilidad de que el Poder Judicial postule a los candidatos, pues se anula y quedarán solamente los candidatos que corresponden a el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Es un tema interesante, si usted quiere hasta inquietante. Se trata, mire, pues de 90 aspirantes que tienen que quedar registrados para las 9 posiciones que se abren, 20 aspirantes para la Sala Superior, 150 para salas regionales, 50 para el Tribunal de Disciplina, 2.784 para la posición de magistrados y otros 2.316 para ser jueces de distrito. Por los números, que bueno, yo saco por conclusión que tenemos alrededor de 44.000 aspirantes registrados, pues yo creo que estos de posiciones vacantes van a quedar más que cubiertas con los requisitos. El Poder Judicial no ha dicho esta boca es mía, así que no se sabe cómo les fue en el proceso de registro. Lo que sí llama la atención es que hubo aspirantes registrados que vienen justamente de esta férrea oposición que hubo en el Poder Judicial y que al final dijeron, fíjese que dice mi mamá que siempre sí, y es que la perspectiva de quedarse sin el hueso, de quedarse fuera, pues realmente pues era muy fuerte para ellos. Mire, tema interesante, que la discusión sobre la renovación o no del Poder Judicial por la vía electoral ya prácticamente terminó. Quedan asuntos por dirimir, ya ve que el INE pedía una prórroga de 90 días, la prórroga no se las van a dar, tampoco les van a dar el montón de lana que pidieron para organizar el proceso, pedían solo para el proceso 13,000 millones de pesos, parece que la bola va a parar en 9,000 millones, que a mí me parece de todos modos un exceso. El INE trabaja con un presupuesto anual de más o menos 27,000 millones de pesos. Queda claro que ese presupuesto es de gasto corriente para el personal, el mantenimiento de las oficinas, todo esto que tiene como gasto el Instituto Nacional Electoral. Pero pedir 13,000 millones de pesos para una elección en la que no hay financiamiento de por medio para partidos políticos, me parece un despropósito. Ahora, el INE ahora está diciendo que como no le están dando la lana que pide, no va a haber dinero suficiente para instalar las casillas y que en todo caso se establecerán centros de votación regionales, es decir, en cada lugar donde se elija un juez de distrito, bueno, habría un centro de votación. Vamos a ver en qué termina este asunto del INE. Ahora, creo yo que es fundamental, y esto lo pongo por escrito en la columna, entrarle a dos discusiones que son importantes, ahora que ya quedó más o menos zanjado este asunto del Poder Judicial de la Federación. Discusión número 1. ¿Qué va a pasar con los poderes judiciales de los estados? El 80% de los delitos o de los asuntos por juzgar son de lo que se conoce como el fuero común, son asuntos que tienen que ver con los juzgados locales. Tanto el tema mercantil como el tema civil, como el tema familiar. Es decir, si usted está peleando, por ejemplo, la custodia de sus hijos o algún tema de la pensión, o si se está divorciando, bueno, tiene que ver con la justicia local. El tema es importantísimo porque está mandatado en la reforma constitucional que los estados son sujetos obligados y que tienen que homologar las constituciones locales para hacerlo. Nada más que la letra chiquita dice que pueden hacer el 50%
ahora, de manera paralela a lo que se está haciendo con los jueces, magistrados y ministros federales, o bien que todo se puede hacer de sopetón en el año 2027, cuando se cumpla con la segunda parte de este procedimiento. Vaya, un gran tema, ¿no? Que creo que no hay una respuesta, no hay claridad de los diputados de los congresos locales, y bueno, pues creo que están dejando todo esto pasar, aunque el plazo se cumple para el 15 de marzo próximo. Número 2, ¿qué va a pasar con la otra parte, la otra mitad? Es decir, no me refiero a los jueces locales ni a los jueces federales, no. Ese asunto ya más o menos lo tenemos claro. El tema es que los fiscales, los ministerios públicos, son la otra mitad del problema, y es muy común que los jueces se excusen, desechen asuntos, digan que no es procedente, que liberen a algún criminal, justamente porque los expedientes, las carpetas de investigación o los asuntos estaban mal integrados. Entonces viene viciado de origen, porque ya ve que está esta idea del primer respondiente, luego de la autoridad investigadora, es decir, la autoridad ministerial, y finalmente el que consigna es justamente el fiscal, en este caso en la figura del Ministerio Público. Si no democratizamos también esto, nos vamos a quedar a medias con esta discusión. Creo que es un tema también muy relevante que no debemos echar en saco roto. Así nos pusimos reflexivos hoy, no sabíamos la tormenta que se avecinaba con el asunto de Donald Trump. Bueno, ya esto de la carta de Donald Trump fue por la tarde-noche, así que bueno, nosotros atentos. Lo que sí estuvimos pendientes es que anduvo el gobernador Alfonso Durazo por acá por la Ciudad de México, pero antes de platicarles de qué va este asunto, vamos a ir a la pausa. Recuerde seguirme en mi cuenta de X, que es @demiandú, el hashtag Sonora Power me puede encontrar, o también recuerde, no se le olvide que nos puede consultar estos temas y algunos otros en el portal www.sonorapower.com. La columna de hoy ya está ahí arriba también, así que bueno, vamos a estar atentos a esta discusión que creo que es demasiado importante como para dejárselas nada más a los diputados. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. ¿Qué les cuento? Bueno, que el gobernador de Sonora anduvo por acá por rumbos de la Ciudad de México. Ayer se firmó el Acuerdo Nacional por el Agua, un tema muy relevante, un acto importante encabezado por la presidenta de la República, en donde se ofreció, bueno, pues un mensaje también importante en términos de lo que tiene que ver justamente con el enfoque de que el agua, esto ya lo habíamos tratado hace unos días, el agua deje de ser considerada una mercancía y que se convierta evidentemente en una visión de manejo de un recurso natural. Bueno, ayer nuestra presidenta reunió a los gobernadores de todos los partidos, empresarios, a la academia, a los titulares de los distritos de riego para firmar este acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad, en donde, bueno, se anunció que se invertirán 9,000 millones de pesos para tecnificar el riego. Pero mire, hubo un anuncio muy importante para el caso de Sonora. Resulta que sí se había anunciado que se va a construir un sistema de 3 presas con obviamente sus potabilizadoras y la infraestructura del caso para abastecer de agua a Hermosillo, esto con un costo de más o menos 7,000 millones de pesos. Bueno, se agregaron otros componentes y resulta que hay propuesta de soluciones integrales de abasto de agua, tratamiento de aguas residuales para Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa. Es muy importante todo esto que se está anunciando. Suma ya todo este proyecto de agua para nuestro estado 12,400 millones de pesos, un monto realmente impresionante. Este es el mensaje, parte del mensaje obviamente que ofreció Claudia Sheinbaum. ¿De qué se trata este acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad? Son varios ejes. El primero es el reconocimiento
¿Qué nos une? El reconocimiento del agua como un bien nacional, como un recurso natural, el agua no como una mercancía, sino como un derecho, en donde nos debe permitir que cada mexicano y mexicano tenga acceso al agua potable de calidad, con suficiencia. Nos une que haya agua suficiente para la producción de alimentos, que haya agua suficiente para el desarrollo del país, y eso solo lo podemos hacer juntos y juntas en un programa integral, en un plan nacional hídrico que nos permita no solamente estos 6 años, sino en el largo plazo tener una visión para la sustentabilidad y el desarrollo equitativo de nuestro país. Híjole, qué importante esta visión, es una visión totalmente nueva que tiene que ver justo con esto que se nos ha dicho que es la visión humanista en el manejo de esta forma de gobernar que tiene muy en lo particular la presidenta Claudia Sheinbaum. Mire usted, el gobernador dice justo que con la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la sustentabilidad, asumido por los gobernadores y promovido por nuestra presidenta, en este caso se establecen acciones concretas para garantizar el suministro del vital líquido en beneficio de los sonorenses. El gobernador explicó que para la entidad se destinan recursos específicos en la construcción de ese sistema de presas y además el fortalecimiento de sistemas de riego y una revolución eficiente en el manejo del agua. Dijo el gobernador, son muy buenas noticias para Sonora en este acuerdo, en este programa que hoy presenta la doctora Sheinbaum, particularmente la construcción de las presas arriba de las cuencas del río Sonora y San Miguel, que va a garantizar el abasto de agua para la ciudad de Hermosillo por los próximos 50 años. El Plan Hídrico Nacional incluye como uno de los principales proyectos el Plan Hídrico de Sonora y está basado en los ejes de soberanía hídrica, adaptación al cambio climático, justicia en el acceso al agua y gestión transparente, además de priorizar el recurso hídrico como un derecho humano y un bien nacional. Con este plan, finalizó el gobernador Durazo, se busca también el reordenamiento de concesiones y la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar, el saneamiento de ríos importante, restauración de humedales y la reforestación para recarga de acuíferos, todo esto con la participación de los 3 niveles de gobierno. Asunto muy importante. Mire, la mala noticia es que ya se nos acabó el tiempo por ahora. La buena es que mañana nos vamos a encontrar. Acuérdese que yo soy su amigo Demián Duarte, que este fue el Sonora Power correspondiente a esta jornada de martes, que estamos a través del 93.1 de FM, que mañana nos vamos a encontrar a la 1 aquí, y que estamos también en el canal digital de YouTube Sonora Power, que usted también me encuentra en X, antes Twitter, como @demiandu, con el hashtag Sonora Power, y que también usted nos puede seguir en el portal www.sonora.power. No se me queje, ya está usted informado sobre los grandes asuntos de debate nacional y estatal, que esperemos mañana tenerle nuevos detalles sobre esta controversia, este dilema, este asunto relacionado con el señor Donald Trump. Nos vemos y nos vamos.